Hola, hola, muy buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores en Neuroboxing. Les saluda Miguel Pino, kinesiólogo, parte del equipo de Neuroboxing Chile. Estamos pronto a empezar nuestra transmisión. Estamos esperando a que se nos una el invitado que vamos a tener durante esta conversación. Ahí nos saluda el doctor Gonzalo Muñoz. Estuvimos en una transmisión con él hace un tiempo atrás. Muy buenas, doctor. A ver aquí si podemos. Ahí están llegando algunas otras personas. María Teresa nos saluda. Mientras tanto estamos esperando, nos pueden ir contando a las personas que van llegando desde donde nos están viendo. Ahí está llegando nuestro invitado. A ver si lo podemos invitar por acá. Roberto presente nos dice. Ahí está, doctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien por acá. ¿Y usted cómo está? ¿Me escuchas Bien bien? también, bien también. Oye, ¿me veo bien o no? Que me veo como paralizado. Sí, yo te veo súper bien. A ver si nos cuenta la gente en el chat si también lo ven bien. Ya, yo me veo como paralizado, no sé, Como si estuviera pegada la conexión. como que estuviera pegado yo. No, por acá se ve fluido, por lo menos yo te veo bien. Ahí Ya, han llegado algunas personas más. Acabamos de iniciar la transmisión. Mientras tanto, vamos a presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Nos acompaña el doctor Andrés Silva Ruiz. Él es neurólogo, trabaja en Santiago de Chile. Él tiene un fellowship en trastornos del sueño. No sé si está bien dicho, eso es como una especialidad de neurología o tú perteneces sí, a un claro, grupo, es como como una subespecialidad dentro de la neurología. ya, como una especie de grupo de especial interés en trastornos del sueño, lo que sería. Y también muy interesante, él nos cuenta que es el fundador de un proyecto educativo que se llama Neurocaricaturas, que busca más o menos hacer más entendible el lenguaje neurológico y los términos neurológicos para la población general. Va más o menos por ahí, a ver si nos puedes contar un poco Claro, más, Andrés, de qué se sí, sí, trata el proyecto. sí, sí, Cuéntanos. efectivamente, claro, es un poquito difícil de explicar. Claro, la gente piensa que hago dibujos nomás, pero en verdad un poquito más que eso. Y yo creo que contar un poquito como una anécdota en el momento en que empezó Neurocaricaturas y yo creo que esto va a reflejar un poquito qué es lo que es. Y, por ejemplo, una vez participé en ferias de emprendimiento, estaba, por ejemplo, en ferias de emprendimiento como el mall, etcétera. Entonces yo fui como con unos dibujos a contar historias, ¿no? Como talleres cuentacuentos. Entonces contaba cuentos de que un trompo hacía carreras con una neurona, etcétera. Y iba mostrando esta imagen a la gente. Y ahí me di cuenta que dos cosas importantes. Primero que la gente, claro, yo le decía, mire, esto es una arteria, y me decían, oye, y esto es una arteria, como que nunca habían visto una arteria en su vida, gente que era universitaria, etcétera, claro, no del área de la salud. Entonces yo me di cuenta de dos cosas. Primero, al intentar explicar lo que era un infarto, era que la gente primero no sabía lo que era una arteria y segundo, explicar lo que era un trombo era muy complejo. Entonces, en ese sentido, eh, como que yo me di cuenta que uno habla con otro lenguaje en el fondo. Y me di cuenta de eso y por otro lado me di cuenta que después cuando me preguntaron, ¿y qué eres tú? En el fondo, yo les dije, no, soy neurólogo. Y me dijeron, ¿qué hace un neurólogo acá? En el fondo, ¿por qué hay un médico acá en el mall contándonos cuentos? Y debería estar en la consulta. Y yo les dije, no, bueno, justamente estoy acá por eso, porque ustedes en el fondo quiero enseñarles algo y yo siento que algo hace falta acá. Y ahí me di cuenta también que el médico ha perdido como ese rol tal vez de enseñar y que está muy en la consulta y hablando en otro lenguaje. Y tú veías que la gente estaba muy agradecida por eso y que realmente era algo que la gente se agradeció y que en verdad entendió. Y era gente que uno dice, chuta, a nivel realmente educacional alto, universitario, sin embargo,
no entendían. Entonces yo creo que eso es como lo que es neurocaricatura, es agarrar todo este contenido, es como la parte como amena del conocimiento científico, duro, técnico, y, y transmitirlo también de una forma atractiva. Es decir, como que la neurología uno la ve como algo también alcanzable, como yo te digo, imagínate una neurona, es bien difícil, como que no está esa imagen, en cambio yo trato como de darte el dibujito, como mira, soy la neurona, un amiguito, etcétera, y finalmente en ese taller niños de 8 años entendieron lo que era un infarto. Entonces, en ese sentido, fue muy bonito y ahí yo me di cuenta el potencial de esto. Así es. Justamente vamos a estar hablando también sobre ese tema durante la transmisión, porque nosotros también creemos que es súper importante cómo los profesionales de la salud, terapeutas físicos, kinesiólogos o neurólogos también, comunicamos todas estas ideas, o más interesante aún, cómo los u otros generar temor, ¿ya? Y que es una situación muy común que vemos hoy día en nuestros pacientes. Pero antes de llegar a ese tema y de otras cosas que vamos a hablar, tenemos algunas preguntas para el doctor también por ahí anotadas. Quizás nos podrías contar un poco más sobre tu experiencia clínica, si has tenido contacto con pacientes con Parkinson durante tu ejercicio profesional, y si te has topado con algunas de estas personas con trastornos del movimiento, Parkinson, Parkinsonismo u otros más que pudiesen ser similares. Claro. Sí, mira, la verdad es un área de la neurología que me gusta bastante el tema de trastorno del movimiento. Y bueno, yo además de atender trastorno de sueño, que es lo que más me dedico, también atiendo neurología general. Ya, y en ese sentido atiendo, por ejemplo, mucho Parkinson, de hecho soy médico GES Parkinson, que en el fondo es como este sistema que atiende Parkinson, y efectivamente me he dado cuenta de varias cosas. Primero, una cosa bien interesante es que la gente no entiende lo que es el Parkinson. Eh, la gente no, de hecho, no sabe lo que es, no sabe lo que es la terapia. Gente, por ejemplo, que llega tomando con síntomas parkinsonianos, llega usando levodopa, por ejemplo, que ya vamos a ver qué es el tratamiento que se usa, y no hay nada claro, no hay nada claro el por qué le están dando la pastilla. Entonces, finalmente, cuando llegan a mi consulta, lo primero que les digo es, le empiezo a preguntar de repente, y aquí yo creo importante mencionar ciertas cosas. Por ejemplo, empiezo a preguntar cómo duermen, le empiezo a preguntar cómo están para ir al baño, si les cuesta, por ejemplo, defecar, o a veces les pregunto cómo anda el ánimo en el día, cómo anda el sueño, cómo anda el olfato. Entonces de repente empiezan a entender un montón de cosas que se suman a estos síntomas y que probablemente no se les había preguntado antes, por un lado, o por otro lado también en el fondo yo digo, bueno, el Parkinson es un trastorno del movimiento que vamos a definirlo un poquito mejor, y hay ciertos medicamentos, como decía que es la levodopa, que los ayudan a estar mejor, en el fondo lo ayudan a moverse mejor, ser más ágiles, y de repente lo están tomando en la noche, por ejemplo, 10 de la noche. Entonces, yo le digo, ¿pero usted sabe para qué sirve esto? Y dice, no me queda claro. Entonces yo le digo, mire, esto es para que usted se mueva mejor. Entonces yo le digo, mire, no tiene mucho sentido que lo tomen en la noche, cambiémoslo más temprano, después vienen a control y claro, y como que están agresivos porque en el fondo se sienten mejor en el día y habían perdido todo ese tiempo de la dosis. Entonces finalmente es cosas curiosas, pero partiendo hablando del Parkinson, decir que se define fundamentalmente por la lentitud en los movimientos. Ya es decir, claro, la gente lo asocia con temblor, pero el síntoma que limita a la persona, el síntoma clave es la lentitud en el movimiento. Si no hay lentitud en el movimiento, no hay Parkinson. Entonces, y eso es lo fundamentalmente que uno trata y lo que uno se enfoca, porque es lo que va a limitar al paciente, ¿no es verdad? Y entonces uno le explica esto, y claro, como que cambian y le hace sentido la terapia y todo, y claro, hay un montón de otros síntomas que a veces no se abordan, pero que son importantes para el paciente. Entonces ahí cambian un poquito la idea de que chuta, en verdad no es el temblor tal vez que la gente piensa, que llega por temblor y que el temblor es Parkinson y que es una cuestión catastrófica que no tienes nada que hacer. Entonces un poquito ahí tengo un discurso que les voy diciendo que podemos ahondar un poquito más, es que primero que como hablando de lenguaje, si uno habla de salud, en el fondo la salud es como el estado de bienestar físico, mental, emocional,
y ya con el nombre enfermedad de Parkinson es como que usted tiene enfermedad de Parkinson porque usted está enfermo, y algo que lo va a acompañar para toda la vida, entonces correcto. como que nunca va a agarrar la salud. Y por otro lado, hablar de neurodegenerativo, es decir, además que nunca va a estar sano, va a estar cada vez peor. Entonces, llega el paciente con toda esa idea en la cabeza que no saben qué significan y que, por otro lado, los llevan al suelo, los llevan al piso, más encima están tomando remedios y al tomar esos remedios sienten que no le hacen efecto, era porque lo estaban tomando a las 10 de la noche, por ejemplo, y no está haciendo efecto. Entonces uno le explica, mire, por lo menos el discurso que yo tengo es como que primero hablemos de que usted tiene su sistema nervioso, funciona como que necesita un poquito más de apoyo para funcionar. Entonces, como no funciona tan bien, les digo, necesita apoyo, por ejemplo, ciertos fármacos. Entonces, este fármaco, como el motorcito que usted tiene en su cerebro, va a ayudarlo a andar mejor, o a andar más rápido. Y además ese motorcito lo ayuda más a funcionar, por ejemplo, si es que hace deporte, si es que se alimenta sano, si es que duerme bien. Entonces ahí y uno le dice, en el fondo, uno le da la herramienta, uno le da la oportunidad al paciente de decirle, oye, mira, sé que es una cuestión difícil, es cuesta arriba, pero puedes hacer muchas cosas para sentirte mejor. Y vamos a ir trabajando para ayudarte a que te sientas mejor. Y ahí viene un poquito lo del deporte, que es interesante, que en el fondo uno les dice, en el fondo, si tú cuidas tu sistema nervioso, tú empiezas a hacer deporte ahora, vas a estar mucho mejor en un año de cómo estarías si no lo hicieras. Y en el fondo eso está súper demostrado, les digo. Entonces, como ir por curva diferente, el paciente que va haciendo deporte va por allá arriba, el que no va por acá abajo. Y le hago esa una metáfora, les digo como que es como el reflujo, es decir, tú tienes reflujo y te doy omeprazol, pero sigues comiendo hamburguesas todo el rato, igual te vas a sentir mal. Entonces yo les digo, mira, en el fondo tú vives sano, deporte, alimentación, dormir, estado emocional bueno, y cuando yo te dé el remedio, tu sistema nervioso como que lo agarras mejor en el fondo, y vas a aprovechar mucho más el remedio. Así como también trabajo harto con los horarios, por ejemplo, que los separe las comidas, la levodopa. ¿Por qué? Porque con la comida no se absorbe bien, entonces uno hace ciertas modificaciones como, o muchas veces educando y esto, y en el fondo el paciente es otro. Es como que le diste otra oportunidad en la vida y es bien interesante y bien potente, ¿ya? Y bueno, esa es como mi experiencia un poquito con el tema del Parkinson en relación a las atenciones. Y los pacientes se sienten muy agradecidos no, les hace muy bien. Tú me contás cuando hablamos el otro día Sí, que a veces tiene una experiencia similar también, o sea que tenía un poquito los sí, mismos desafíos. efectivamente, este de la comunicación es para nosotros súper importante y hoy en día está mucho más en boga que hace años atrás. Y la verdad es que cuando trabajamos para los pacientes con Parkinson, para que ellos se sientan mejor, hay varios profesionales que están aportando su grano de arena a la mejor calidad de vida. Y el primero de ellos, la línea de entrada, son los neurólogos. Entonces, en ustedes recae una función muy especial desde la educación y el lenguaje sobre cómo le plantean las oportunidades que tienen los pacientes después de recibir el diagnóstico, porque pueden ser una oportunidad o puede ser una barrera, derechamente. Hay muchos profesionales del área de la salud y de la neurología que plantean la enfermedad de Parkinson desde lo negativo, y eso impacta mucho en el paciente. Y hay otros profesionales que prefieren hablar desde los hechos, hablar desde la verdad, pero presentando oportunidades y usando un lenguaje diferente, más cercano, más entendible, más amigable. Y eso también influye muy positivamente en los pacientes, sobre todo cuando nos llegan después a nosotros y tenemos que tratar de convencerlos de que hagan ejercicio. Y no entienden por qué, no creen que se la van a poder, no entienden para qué les sirve, nunca nadie se detuvo a explicárselos. Entonces ese es un problema que puede impactar en distintas esferas, desde lo clínico o incluso desde la salud pública, cómo se generan estas políticas para ir en ayuda de los pacientes. Eh, Sí, claro, Me van llegando algunas preguntas, yo las voy a ir anotando lo que ustedes preguntan en el chat ya, para ir después retomándolas, mientras tú los sí, comentas también. claro, sí, sí, algo que te iba a comentar, uy, justo como que claro, respecto a lo que tú dices, claro, y si tú miras como un poquito lo que es la ciencia, ¿no es verdad? Y lo que es la evidencia, cómo se ha tratado el Parkinson a lo largo del tiempo,
sabes que al principio se trataba con vitaminas, se trataba con vitamina B6, en el fondo que es como neurobionta, en el fondo un componente de la neurobionta, y de repente alguien dijo, por ejemplo, tratémoslo con levodopa, y todos se rieron de esa persona en algún momento, y resulta que ahora es el tratamiento principal. Y antes también se decía, y hace no tantos años, se decía que la gente con Parkinson no hiciera ejercicio porque le hacía mal. Entonces, entonces ahí tú vas viendo que en el fondo es súper importante también tener cuidado con lo que uno indica y ser súper responsable con lo que uno dice y súper humilde en el sentido de decir también que primero, como yo veo este tema, es que no hay dos Parkinson iguales, es decir, Correcto. y eso es súper importante, eso sí, yo no es como uno más uno es dos, sino que cuando tú tienes estos síntomas, yo no sé para dónde va a ir tu camino, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que, y aquí yo creo que es importante, y lo puedo unir un poquito con el boxeo, que en el fondo hablando que el Parkinson es básicamente lentitud de movimiento, que eso es lo que va a limitar al Ujú. paciente. Si hay cualquier otra cosa que te limite más que la lentitud del movimiento, ya está, ya como que no es Parkinson. Y Cierto. un poco, entonces, por ejemplo, y eso es importante porque el Parkinson, la enfermedad de Parkinson idiopática, como le llaman, es como un síntoma parkinsoniano en lentitud de movimiento donde tú le vas a hacer muchos exámenes al paciente y va a salir todo normal. Ujú. Entonces, en ese sentido, es como que es un buen pronóstico, porque no hay nada que esté produciendo el Parkinson. Y cuando uno habla de algo que esté produciendo el Parkinson, puede ser, por ejemplo, algún problema, un tumor al cerebro, puede ser alguna falla al hígado, puede ser alguna enfermedad como que se depositan metal en el cerebro, y eso en general tiene muy mal tratamiento y sin embargo va a dar síntomas parkinsonianos. Ujú. Pero aquí estamos hablando de la enfermedad de Parkinson como, con la enfermedad de Parkinson como es la típica. Y en ese La sentido, más clásica, sí. la más clásica, La que está la que definida está por lentitud. definida, claro, que esa condición, y aquí viene lo interesante, yo creo que es bueno compartir un poquito de lo que es la fisiopatología y cómo se gesta esto, es que es un proceso muy lento en el tiempo, es muy, muy lento y tú no puedes saber qué tan lento va a ser y en qué momento va a empezar a afectar tu vida. Y es así como también es importante decirle al paciente que en el fondo uno lo que trata es de mejorar la calidad de vida de esta persona y uno no busca, por ejemplo, viene el paciente y uno lo ve lento, lo ve tembloroso, pero uno le pregunta, ¿cómo te sientes? Y de repente te dice, me siento bien. Entonces tú le dices, entonces, ¿te parece si subo la terapia o la mantenemos? Y dice, no, yo me siento bien, puedo hacer mi vida normal, mantengámosla. Entonces, ante los ojos de alguien que atiende, uno puede decir, chuta, este paciente está muy mal, ¿no es verdad? Pero ese paciente en verdad está viviendo su vida perfectamente. Entonces, en ese sentido, siempre el enfoque, como uno lo ve más basado en el paciente y más individualizado, es decir, ¿cómo te sientes tú viviendo de esta forma? Y te dicen, me siento bien, entonces en ese sentido, mantengamos lo que estamos haciendo. Y ahí uno va más allá un poquito del síntoma, que en el fondo no trata del síntoma, trata de la persona, y tú le das como Exactamente. herramientas para que la persona pueda tener una buena calidad de vida, y si está logrando una buena calidad de vida, está logrando el objetivo. Entonces, si tú ves el Parkinson, claro, como una condición en la que tú tienes que eliminarle toda la lentitud, tienes que Mm. eliminar el temblor, tienes que sea todo perfecto, claro, es una cosa como bien estresante, bien tensa, pero si tú hablas con el paciente y el paciente dice, no, mire, ¿sabes qué? Cierta, cuando, no sé, pues en la tarde me siento más rígido, pero ¿sabes qué? Esa no tengo tanta carga de pega, entonces no, me da lo mismo. Entonces tú ves que, entonces es como otra visión en ese sentido. Y ahí viene un poquito derribando mitos que uno tiene que convencer al paciente, porque claro, probablemente se le ha escuchado otras cosas, visto otras cosas, y decirle también que es lo, claro, porque dicen acerca del futuro. Entonces dicen, no, Sí. pero 10 años más, en 7 años más, entonces ahí viene como esa inquietud. Entonces lo primero es decirle y ser sincero que no hay dos Parkinson iguales, que cada paciente en el fondo tiene su propio camino y que ese camino uno no puede predecirlo, pero uno le puede decir que si hacemos ciertas cosas ahora va a estar mejor más adelante. Ujú. Y Y también que eso lo decirles, sabemos porque está demostrado finalmente. claro, porque está súper demostrado, y vamos a decir algo en relación al boxeo,
Y como para cerrar la idea, entonces decirle que el usar remedios no es algo que le vaya a causar problemas, no es algo que si usamos un remedio ahora, que eso es también hay un poquito de mito. Si uno empieza con levodopa, cierto periodo, después Sí, como que hay que guardarla para el final. Y no, la verdad, el momento que uno la empiece, muy bueno. si uno lo empieza al tiro y no hay ningún problema, que no va a causar ningún problema a largo plazo. Y también decirles que uno puede ir haciendo mucho ajuste a lo largo del tiempo, que en el fondo como la enfermedad va cambiando, uno va ajustando según la vida de la persona y según los síntomas que tenga. Entonces, uno le va diciendo, es un camino largo, no sé más o menos cómo va a ir, pero vamos a estar siempre ajustando para que usted, ayudando a este motorcito, como que no funciona tan bien. Entonces, y decirle de repente, también como hablando, que la enfermedad de Parkinson, como la que estamos hablando, es como esta lentitud, de repente preguntan, chuta, y de repente la memoria y todo eso, entonces uno le dice, mire, hablando de nuevo, la enfermedad de Sí, Parkinson lo que molesta es la lentitud. Si a usted le molesta más la memoria, esto es otra cosa. Porque un Parkinson que sí, empiece sí, con fallos de memoria es otra cosa. Un Parkinson que empiece con cayéndose es otra cosa. Entonces, así es como lo voy trabajando. Y en relación a las causas de Parkinson, y ahí viene el boxeo, ¿no es verdad? Que uno dice, mm, por ejemplo, que uno ve ciertos boxeadores, no sé, Muhammad Ali, claro, el más grande de todos los el tiempos, caso más conocido, ¿cierto? claro que es como el más típico que dicen, chuta, él boxeaba y tenía Parkinson, pero ese es un Parkinson porque le llegaron muchos golpes, ¿no es Sí. verdad? Entonces ahí viene Y aún así, como, no todos los boxeadores desarrollan Parkinson también. claro, po, efectivamente, y esto depende fundamentalmente de qué, y está demostrado que es de la cantidad de knockouts que tuvieron, la cantidad de combates que Mm, tuvieron. Entonces un boxeador que boxeó, no sé, po, 100 peleas, por ejemplo, y tuvo, no sé, 30 knockouts, ya estoy exagerando un poco, pero en el fondo recibió tantos golpes en esta zona, ya que justamente esta zona, que es como con los ganchos, en el fondo se daña cierto circuito, entonces por los traumas repetidos desarrolla un Parkinson, pero no es el Parkinson típico. sí, Y eso es algo importante que es otro tipo de Parkinson. Entonces ahí separamos que en el Parkinson, como que estamos hablando, que el Parkinson como el que se habla, ¿no es verdad? El boxeo lo hace muy bien, siempre y cuando le den golpe en la cabeza, que es el boxeo claro, como sí, estático. por eso es boxeo terapéutico sin contacto. Claro, Se lucha contra la misma enfermedad o contra objetos inanimados como los sacos o claro, los paragolpes, pero nunca contra otra persona, digamos. claro. Y en ese sentido, como para que la gente entienda de dónde viene este Parkinson que hablamos, Sí, y lo que se sabe ahora es que aparentemente comienza en el intestino, y que el sí, intestino aparentemente importante va eso. subiendo y un proceso súper largo, que en el fondo, si tú le preguntas a estas pacientes, como un proceso que empezó 20 años atrás tal vez, con que empiezan a perder como el olfato, de repente les cuesta tirar, son cosas Con dolores de hombros, de con espalda, dolores, claro, con fatiga, o que de repente, o fatiga. sea, son como cosas bien específicas que no es fácil a la gente que se perdió el olfato, era Parkinson 20 años más, No, pero en el fondo es explicarles que es como un proceso bien especial y bien particular, y uno lo ve desde el punto de vista médico como de esa forma. Pero en el fondo decirles que es una cosa que es lenta, que mira, demora aquí mucho tiempo. justamente en el chat recién pregunta Paula, dice, doctor, ¿cree que al ser un diagnóstico clínico es tal vez tardío? Es justamente lo que estábamos conversando, es un Sí, proceso lento, que empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas, ¿no es cierto? claro, claro. Y respecto a eso, es importante lo que preguntan porque, claro, uno habla del diagnóstico tardío. Y sabes que el diagnóstico de Parkinson es algo bien curioso, pero la verdad, mucha gente se equivoca durante toda la vida en dar el diagnóstico. ¿Y por qué Mm, esto? Porque médicos especialistas en Parkinson, una vez que, por ejemplo, fallecen estos pacientes y le hacen biopsia de cerebro, se encuentran que era otra cosa y no era Parkinson. Y vieron toda su vida con el diagnóstico. Entonces, un poco lo que quiero decir no es que estén todos los diagnósticos equivocados, pero en el fondo, en el sentido hay que ser bien humilde que uno no sabe qué es lo que está ocurriendo dentro del cerebro de la persona, dentro del sistema nervioso. Entonces, entonces finalmente el Parkinson tiene que ser visto como un síntoma, como que es como un fundamentalmente la síndrome. lentitud, un Ujú. síndrome, ¿no es verdad? Que lo más importante es esta lentitud en el movimiento, y eso tú vas a acompañar al paciente y,
y un poco acompañarlo con ese diagnóstico en el fondo que, que no es como certero, es decir, no es como una diagnostica los síntomas parkinsonianos los trata, pero incluso aunque tomas biopsia, probablemente dos pacientes que tienen lo mismo, uno va a mostrar cierta cosa y otro va a mostrar otra. Y si le haces corte en el cerebro y ves las células, uno va a tener cuerpos de Levy y el otro puede que no tenga cuerpos de Levy y el otro puede que tenga cuerpos que son unas cosas que uno ve. Entonces, en ese Sí, sentido, yo creo que ver el Parkinson como diagnóstico en el fondo, el diagnóstico por experiencia, por lo que uno ve, es fundamentalmente clínico y decirle al paciente, este es su Parkinson y vamos a tratarlo como usted, como persona, sí, como porque persona con la claro, condición neurológica, para no con llamarle estos enfermedad per se. síntomas, claro, Por acá, una persona en el chat nos dice sobre lo que estábamos conversando. No todos pierden el olfato. Le realizaron un test y salió perfecto. Y eso es porque claro, los síntomas son variables de persona a persona. claro, efectivamente, y eso es lo importante, que cada persona va a tener sus propios síntomas y que el Parkinson se define por la lentitud del movimiento, y eso es lo que Exacto. alimenta al paciente. Entonces, claro, Exacto. algunos pierden olfato, otros no, otros duermen, otros actúan los sueños, otros no. Entonces, por eso Una cada vez persona, ahí, no hay una una vez receta me de cocina. dijeron, claro, en un curso una vez me lo explicaron de la siguiente manera, que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson era un diagnóstico anatómico, que quiere decir que se ve en una muestra del cerebro, del sistema nervioso. Y hay que esperar a poder ver las células para ver si realmente es Parkinson. Todo lo que podemos hacer antes es un diagnóstico clínico de síntomas y signos que se acercan a un síndrome parkinsoniano, donde si lo que más caracteriza es la lentitud, estaríamos hablando de un Parkinson que se acerca a lo clásico, a lo más clásico definido. Claro, Más o menos por ahí el tema, ¿no es cierto? claro, claro. Entonces, claro, y para que la gente entienda un poquito este técnico, en el fondo, si una persona tiene diagnóstico de Parkinson, tiene lentitud, eh, tampoco le vamos a hacer una biopsia de cerebro, pero en el fondo No, decirle y un poquito, ¿y dónde viene todo esto? Yo diría, y es que cuando tú ves las zonas del cerebro que son como las más plásticas, las que requieren, uh-huh. y viene un poquito la terapéutica que yo creo que vamos a hablar ahora del deporte, es que todas las zonas, las neuronas que más se recambian, porque siempre hay un recambio, son primero las del olfato, que requieren un recambio muy, ¿Cierto? muy, muy alto, las de la memoria, mucho recambio, y las del cuerpo estriado, en el fondo, que son justamente las neuronas que se ven afectadas, que son las que como que coordinan el movimiento, que ven un poquito el tema de memoria muscular, de aprendizaje, de otras funciones, pero fundamentalmente es, entonces eso es lo que falla, entonces te falla como la coordinación de los movimientos, y una cosa que a mí me ayuda como a verlo y a entenderlo es que en el fondo uno aprende tantas cosas en el día que, por ejemplo, empezaste a hacer boxeo, empezaste a hacer un deporte, entonces tú necesariamente tienes que tener harto recambio neuronal, formar nuevas conexiones, levantar nuevas conexiones, entonces me da la impresión que es un sistema como muy frágil. Entonces cualquier cosa que disrumpa ese sistema, eh, como que un poquito puede producir el síntoma parkinsoniano. No sé si entienden Sí, a lo que voy un poquito. quizás como muy interconectado, muy integrado. Claro, entonces como que de repente puede haber una falla en una cosa, puede haber una falla en otra, puede haber una falla X, pero todo eso como que te puede afectar este sistema. Y es Mira, así como, ¿sí? sí, para ir entrando como más en materia de- ¿Mm? de cómo cuidar a este cerebro y qué podemos hacer por tener una mejor salud o mejor bienestar cerebral. Y asociado a una pregunta que me llegó por el Facebook de una persona que tiene a su padre con parkinsonismo y nos pregunta si el ejercicio podría ayudarlo en su bienestar. Ahí justo con lo que estábamos hablando, que el diagnóstico de esta persona no es enfermedad de Parkinson, sino que es parkinsonismo. Es lo mismo, es otra cosa, se beneficia del ejercicio, sí o no, y cómo podemos ayudar a estas personas que al parecer no tienen un diagnóstico tan claro. Claro. A ver, claro, cuando uno habla en general de parkinsonismo, eh, uno ya está hablando como, o sea, si le dieron el diagnóstico de parkinsonismo, uno puede hablar que tal vez es por otra causa, y en ese sentido puede ser algún fármaco. Entonces sería bueno preguntar cuál fue la causa de ese parkinsonismo, porque si uno dice parkinsonismo,
uno está diciendo como que no es la enfermedad de Parkinson Sí. típica, entonces en general uno, cuando dice Parkinsonismo, con secundario otra cosa. Mm. Entonces, el abordaje ya es distinto, pero siempre, en ese caso, habría que ver la causa. Por ejemplo, si es que es el hígado, apoyar al hígado. Si es que es un fármaco, ver el tema del fármaco. Si es que es una enfermedad que también las hay, como, que son en verdad muy malas, que producen parkinsonismo, apoyarlo en ese sentido, mucho apoyo. Por ejemplo, eh, hay enfermedades como son la demencia por cuerpos de Levy, que es una enfermedad donde se afecta la cognición, la memoria, así de una forma terrible, y tiene síntomas de Parkinson. Otro que se llama, por ejemplo, parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad que los pacientes se caen, o sea, los pacientes tienen un poquito de parkinsonismo, pero fundamentalmente son caídas, se caen todo el rato, porque es un Mm. problema como el equilibrio y además hacen demencia. Entonces, cuando es un parkinsonismo, mira, siempre el deporte te va a hacer bien para lo que sea, pero en el fondo ahí habría que ver qué parkinsonismo específico es. Y en ese sentido, cuando dicen parkinsonismo, es como ir a buscar como la causa y manejarlo un poquito desde esa causa. Tratar de hacer lo más preciso el diagnóstico posible. Claro, Ahora bien, también creo que es importante mencionar que, y en respuesta a lo que pregunta esta persona, que por lo menos desde lo que es la terapia física, la kinesiología, más allá de conocer el diagnóstico médico de parkinsonismo, enfermedad de Parkinson o estas otras enfermedades que tú nos comentabas, nosotros nos dedicamos a ver cuál es el trastorno de movimiento que hay asociado a esto. Para eso diseñamos estrategias de ejercicio o de rehabilitación. Entonces, de repente se puede hacer ejercicio para tratar el problema de equilibrio, ejercicio para tratar el problema de marcha, ejercicio para tratar de impactar sobre la lentitud y hacer a las personas más rápidas. Entonces, más allá del diagnóstico médico, nosotros también tenemos que hacer nuestro propio estudio de lo que está pasando con el movimiento y las posturas de esta persona. Entonces, por eso la pregunta igual, ampliarla a decir claramente si el ejercicio y el deporte ayuda o no ayuda a nuestro cerebro, incluso si claro, tenemos o no tenemos alguna patología, igual es beneficioso. claro. O sea, el ejercicio siempre va a ser beneficioso para todo, ¿ya? Para todo. Claro, uno puede tener ciertas limitaciones físicas o de repente, no sé, un paciente que tiene un corazón delicado, por ejemplo, tal vez tiene ciertas limitaciones para ciertos esfuerzos, pero siempre el ejercicio va a ser beneficioso. Y específicamente hablando de lo neurológico y como le quede bien al sistema nervioso y a las neuronas en el fondo, es que el ejercicio libera muchos factores como de crecimiento neuronal y eso está súper demostrado y está estudiado que hay mayor reproducción de neuronas, hay mayor formación, desarrollo, por ejemplo, de memoria, mayor también coordinación muscular. Entonces, por un lado, si es que como a nivel como más microscópico, tenemos un cerebro que es delicado, que puede tener fallas de movimiento, de coordinación, de memoria, por un lado tú estás entrenando ese cerebro, estás ayudándolo a formar conexiones, estás formando más neuronas y estás formando factores, ¿no es verdad?, que vienen como de otras partes del cuerpo del cerebro, en el fondo para decirle al cerebro, reproduzcanse y hay algo bien importante, que uno habla siempre como del cerebro, pero muchas veces no habla acerca de los músculos, por ejemplo, Mm. que es como lo más periférico, y efectivamente los músculos igual pueden mandar señales hacia el cerebro, es decir, el hacer ejercicio estimula un desarrollo de transcripción genética que estimula para arriba, para el cerebro, y Sí, hace un montón de cosas. Entonces, hay mecanismos demostrados que el ejercicio genera cambio en el cerebro y así el cerebro funciona, en fondo es más sano también y desarrolla mejor. Y, y el Parkinson particularmente, con el boxeo hay mucha evidencia más que otros deportes y eso es importante porque en el fondo, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabaja el balance, se trabaja la postura, la musculatura axial, se trabaja la potencia. Realmente, por ejemplo, un paciente yo leía en algún momento,
paciente decía, por ejemplo, que iba al supermercado y quería sacar una leche. Entonces de repente andaba como medio tieso, entonces, pero él se acordaba cuando tenía que dar un golpe, entonces Ah, era como que tenía como más. sí, Entonces, tenía el gesto ahí claro, para extender. claro, Buena anécdota entonces, eso. entonces hay mucho estudio y el boxeo particularmente para el Parkinson, el boxeo como steady, eh, además de hacerles bien, le hace muy bien. Y, Correcto. y Y bueno, tiene todo este tema psicológico también, que ¿qué más literal que dar la pelea a la enfermedad con un par de guantes y dentro de un ring, como lo hacemos, cuando se podía entrenar presencialmente, y eso es algo que siempre tratamos de transmitir a los pacientes. Voy a claro, ir haciendo algunas preguntas que han ido llegando al chat, porque sí, finalmente aprovechemos, hay harta gente interesada en lo que estamos claro, conversando. claro. Y Patricia de Cusco nos dice, a ver si nos puedes comentar un poco de tu experiencia, que su mamá, que tiene la enfermedad, tiene muchos mareos y le recetaron dimeridrato, pero dice que no ayuda. Y si tú tienes alguna experiencia con ese síntoma, porque finalmente los mareos es un síntoma no motor, pero en este caso particular a esta persona es algo que define su enfermedad y que le causa Claro, muchos problemas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarla? claro, deberíamos decir que el mareo igual es algo bien específico y tal vez preguntarle a esa persona que preguntó si, por ejemplo, este mareo se refiere Sí, a que es como un vértigo, que se le mueve todo, o que al ponerse de pie, que probablemente lo que se refiere, que al ponerse de pie es como que siente que, como que se va a desmayar. Tal vez preguntarle si pudiera precisar un poquito en eso. sí, ahí sí Patricia nos está escuchando todavía, podría decirnos, porque yo igual sé que esos mareos es digno de estudio, hay que ver bien de qué mareo se trata. Y Claro. mientras tanto, tenemos otra persona que también nos escribió acá y que me acordé de la pregunta porque tú igual habías comentado algo sobre cómo se trataba el Parkinson hace mucho tiempo atrás con vitaminas. Y esta persona dice que le recetaron o estaba usando omega. Me refiero que supongo que al omega 3 o al omega 6. Y no sé si tú nos puedes comentar algo de si eso tiene algún impacto sobre el sistema nervioso, porque yo igual lo he escuchado harto, todo este sistema o este tema asociado a la nutrición y a estos nutrientes. Claro, sí, bueno, de hecho la nutrición, hay estudios como que la dieta mediterránea, ¿no es verdad? Que es rica como Uh -huh. en estos aceites, o en estas grasas como vegetales, ¿no es verdad? O el omega que se obtiene del pescado. Y es importante decir que también el pescado, ¿dónde lo obtiene de las algas. Entonces ustedes comen Uh -huh. cochayuyo, comen algas, están teniendo un alto omega también. Y en ese sentido, finalmente somos seres de carne y hueso, tenemos nuestras células, y para que funcione bien el sistema, tiene que estar bien nutrido. Entonces, en ese sentido, yo te voy a decir que el omega 3, claro, no reemplaza probablemente la levodopa, no es que van a tomar omega 3 y van a mejorar los síntomas motores, pero sin embargo, si te alimentas sano y tienes una nutrición balanceada y equilibrada, tu sistema nervioso va a estar como, en el fondo vas a cuidar tu sistema nervioso, porque finalmente todas estas enfermedades como el Alzheimer, como las demencias o los infartos cerebrales, y hablando un poquito más en el fondo, eh, muchos de estos problemas se previenen con dieta sana en el fondo porque las neuronas necesitan comida y son unos seres que necesitan estarles nutriendo, cuidando. Entonces, si tú comes pura chatarra, a estas neuronas está llegando pura chatarra. En cambio, si les das nutrientes buenos, adecuados, estas neuronas como que van a funcionar mejor. Entonces, claro, el omega 3 yo te diría es fundamental tener una dieta sana porque es como que si no estás poniendo una mochila más pesada. No te, no te voy a decir que va a mejorar los síntomas motores, pero sí que probablemente estás cuidando tu sistema nervioso y no le estás poniendo la mochila de que tal vez estas neuronas no funcionen bien por otro motivo, como puede ser una mala nutrición o que tal vez desarrolles, por ejemplo, una diabetes, un problema de colesterol, y eso empieza a dañar tu sistema nervioso más bien por ese lado. Pero no es una terapia específica para el Parkinson. No sé si queda un poquito claro. Sí, sí, ahí espero que haya quedado respondida. Y Patricia nos amplía la información de su pregunta anterior. Dice que los mareos son pérdidas repentinas de equilibrio y cuando hay estrés, mucho más. Interesante ahí lo que nos comenta. Ya. A ver, la pérdida de equilibrio en el Parkinson, que estamos hablando que es como el clásico, ya estamos hablando que si una persona empieza con síntomas parkinsonianos y pierde muy precozmente el equilibrio, tiene caídas muy precoces estamos hablando que antes de 5 años de enfermedad, por ejemplo,
empiezan a caerse mucho, eso probablemente es otra cosa, no es Parkinson. Un Parkinson idiopático estamos hablando. En general, los mareos en la enfermedad de Parkinson o las caídas, las pérdidas de equilibrio van fundamentalmente porque con el tiempo la persona con síntomas de Parkinson a veces se pone un poquito más rígida y un poquito más lenta, como dijimos. Entonces, el equilibrio se ve alterado más bien por una lentitud en la reacción. Entonces, así como la persona da unos pasos y a veces como que no alcanza a poner el otro pie y se cae, pero en el momento en que tú le mejoras un poquito la rigidez, le das un poquito más de flexibilidad, el equilibrio está conservado. Y también, y eso lo diferencia, por ejemplo, de otro tipo de cosas que también puede producir mareo en la enfermedad de Parkinson, y aquí agarrarlo desde el punto de vista de que las células que producen dopamina no están solamente en el cerebro, están en todos lados, y así como también la persona como que tiene Parkinson, también va afectado otros lados, porque claro, uno dice la enfermedad de Parkinson es una cosa motor y se define por los síntomas motores, pero también hay otros sistemas afectados, y uno de esos es el control como de la presión arterial, ¿ya? Y en ese sentido, si es que uno, por ejemplo, se pone de pie muy rápido, lo normal es que uno como que compense o se maree un poquito, pero uno se va a desmayar. ¿Y por qué esto? Porque por la La gravedad, hipotensión, la claro, hipotensión hipostática. porque por la gravedad el corazón tiene que hacer fuerza para tirar sangre hacia el cerebro. Entonces, si yo me paro muy rápido, el corazón no compensa en eso, pueden venir mareos y caerme. Las personas con Parkinson como que no tienen tan bien este sistema, y por eso hay que cuidarlo un poquito más, tener un poquito más de cuidado. Entonces es fácil que ante pararse bruscamente o de repente algún cambio de posición o estar medio deshidratado, empiecen con estos mareos en la necesidad de que o el corazón no está bombeando toda la sangre al cerebro, entonces viene esta sensación como de mareo, desmayo. Entonces no sé si la pregunta irá a eso, que tal vez cuando está medio deshidratado, cuando se para muy rápido, tal vez viene esta sensación como de desmayo o como de mareo, y que cuando se sienta mejora. Y eso puede estar relacionado con el Parkinson, eh, porque la dopamina también funciona un poquito en eso. Ahora, y ahí viene lo otro, que por ejemplo una persona que no tiene tanta rigidez, pero que al ponerse de pie se va a piso, ese es otro Parkinson, y eso, Sí, distinto. ¿entiendes? Es Es otro como, tipo como de enfermedad. estuvimos diciendo, si este Parkinson, muy entre comillas, se caracteriza por problemas de equilibrio muy severos, lo más probable es que se aleje un poco del Parkinson Claro, clásico y se trate más de otra cosa. claro, El tema está súper vivo en el chat, tengo hartas ya, preguntas, a la gente le está interesando mucho, voy a tratar de consensuar algunas cosas sí, po, sobre preguntas que hacen y que también se hace mucha más gente. Por ejemplo, alimentos ricos en levodopa como reemplazo de terapia, entiéndase mucuna y otros más. No sé si lo has escuchado tú, que entiéndase qué cosa, la mucuna es una semilla, visualmente se parece mucho al poroto, a un poroto chileno, ya. y Ah, tiene con unas muchísimo, legumbres, sí, sí lo he como una legumbre, escuchado, y tiene mucho contenido de levodopa. Y sí, la sí. pregunta va en relación a eso, si usted ha tenido experiencia con ese tipo de terapias complementarias o incluso pacientes que cambian el medicamento por la mucuna derechamente. Ya. A ver, mira, lo primero que hay que entender es que claro, en el fondo uno lo que le da es levodopa al paciente, y cuando uno le da la levodopa, el fármaco tiene la levodopa, pero viene asociado a otra cosa, ya que es un inhibidor. En el fondo, cuando uno absorbe la levodopa, o sea, si uno toma el medicamento, eh, se absorbe mucha cantidad y llega al sistema nervioso. Pero para que se absorba eso viene con un compuesto, con un segundo compuesto que hace que el cuerpo no como que elimine la levodopa. ¿Y en qué sentido eso? Que si la persona tomara levodopa sola, como se hacía en un comienzo, debe tomar cantidades muy grandes y probablemente el cuerpo va a eliminar mucha de esa y lo que va a absorber es muy poquito. Entonces, finalmente, decir que la levodopa como fármaco, más allá de la levodopa, sí viene asociada con otra cosa que va a hacer que tu cuerpo no la elimine y se absorba completamente. Entonces, todas estas cosas como las legumbres, que son altas en levodopa, ayudan, pero es muy leve el efecto. Y como hablamos que esto en el fondo es para mejorar tu calidad de vida, y que sí,
si uno no toma levodopa o no o elige este fármaco, elige el otro, tú igual no vas a ser malo, ¿ya? Solamente puede que no sea tan efectivo, pero si tus síntomas probablemente fueran leves y tú lo manejas con estas legumbres y le hacen bien a la persona, probablemente no necesite más, porque tampoco está obligada a tomar la levodopa, pero si los síntomas ya son más importantes, eh, yo lo que he leído, nunca lo he usado, es que efectivamente el efecto es muy leve, muy discreto. Ahora, también puede comer eso y usar los fármacos, ¿me entiendes? Roberto presente nos dice. Ahí está, doctor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien por acá. ¿Y usted cómo está? ¿Me escuchas Bien bien? también, bien también. Oye, ¿me veo bien o no? Que me veo como paralizado. Sí, yo te veo súper bien. A ver si nos cuenta la gente en el chat si también lo ven bien. Ya, yo me veo como paralizado, no sé, Como si estuviera pegada la conexión. como que estuviera pegado yo. No, por acá se ve fluido. Por lo menos yo te veo bien. Ya, Habían llegado algunas personas más. Acabamos de iniciar la transmisión. Mientras tanto, vamos a presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Nos acompaña el doctor Andrés Silva Ruiz. Él es neurólogo, trabaja en Santiago de Chile. Él tiene un fellowship en trastornos del sueño. No sé si está bien dicho, eso es como una especialidad de neurología o tú perteneces sí, a claro, es como una subespecialidad dentro de la neurología. ya, como una especie de grupo de especial interés en trastornos del sueño, lo que sería. Y también muy interesante, él nos cuenta que es el fundador de un proyecto educativo que se llama Neurocaricaturas, que busca más o menos hacer más entendible el lenguaje neurológico y los términos neurológicos para la población general. Va más o menos por ahí, a ver si nos puedes contar un poco Claro, más, Andrés, de qué se sí, sí, trata el proyecto. sí, sí, Cuéntanos. efectivamente, claro, es un poquito difícil de explicar. Claro, la gente piensa que hago dibujos nomás, pero en verdad un poquito más que eso. Y yo creo que contar un poquito como una anécdota en el momento en que empezó Neurocaricaturas y yo creo que esto va a reflejar un poquito qué es lo que es. Y, por ejemplo, una vez participé en ferias de emprendimiento, estaba, por ejemplo, en ferias de emprendimiento como el mall, etcétera. Entonces yo fui como con unos dibujos a contar historias, como talleres cuentacuentos. Entonces contaba cuentos de que un trompo hacía carreras con una neurona, etcétera. Y iba mostrando esta imagen a la gente. Y ahí me di cuenta que dos cosas importantes. Primero que la gente, claro, yo le decía, mire, esto es una arteria, y me decían, oye, y esto es una arteria, como que nunca habían visto una arteria en su vida, gente que era universitaria, etcétera, claro, no era de la salud. Entonces yo me di cuenta de dos cosas. Primero, al intentar explicar lo que era un infarto, era que la gente primero no sabía lo que era una arteria y segundo, explicar lo que era un trombo era muy complejo. Entonces, en ese sentido, eh, como que yo me di cuenta que uno habla con otro lenguaje en el fondo. Y me di cuenta de eso y por otro lado me di cuenta que después cuando me preguntaron, ¿y qué eres tú? En el fondo, yo les dije, no, soy neurólogo. Y me dijeron, ¿qué hace el neurólogo acá? En el fondo, ¿por qué un médico acá en el MOR contándonos cuentos? Y debería estar en la consulta. Y yo les dije, no, bueno, justamente estoy acá por eso, porque ustedes en el fondo quiero enseñarles algo y yo siento que algo hace falta acá. Y ahí me di cuenta también que el médico ha perdido como ese rol tal vez de enseñar y que está muy en la consulta y hablando en otro lenguaje. Y tú veías que la gente estaba muy agradecida por eso y que realmente era algo que la gente se agradeció y que en verdad entendió. Y era gente que uno dice, chuta, a nivel realmente educacional alto, universitario, sin embargo, no entendían. Entonces yo creo que eso es como lo que es neurocaricatura, es agarrar todo este contenido, es como la parte como amena del conocimiento científico, duro, técnico, y, y transmitirlo también de una forma atractiva. Es decir, como que la neurología uno la ve como algo tal vez inalcanzable, como yo te digo, imagínate una neurona, es bien difícil, como que no está esa imagen, en cambio yo trato como de darte el dibujito, como mira, soy la neurona, un amiguito, etcétera, y finalmente en ese taller niños de 8 años entendieron lo que era un infarto. Entonces, en ese sentido, fue muy bonito y ahí yo me di cuenta del potencial de esto.
Así es. Justamente vamos a estar hablando también sobre ese tema durante la transmisión, porque nosotros también creemos que es súper importante cómo los profesionales de la salud, terapeutas físicos, kinesiólogos o neurólogos también, comunicamos todas estas ideas, o más interesante aún, cómo los u otros generar temor, ¿ya? Y que es una situación muy común que vemos hoy día en nuestros pacientes. Pero antes de llegar a ese tema y de otras cosas que vamos a hablar, tenemos algunas preguntas para el doctor también por ahí anotadas. Quizás nos podrías contar un poco más sobre tu experiencia clínica, si has tenido contacto con pacientes con Parkinson durante tu ejercicio profesional, y si te has topado con algunas de estas personas con trastornos del movimiento, Parkinson, Parkinsonismo u otros más que pudiesen ser similares. Claro. Sí, mira, la verdad es un área de la neurología que me gusta bastante el tema de trastorno del movimiento. Y bueno, yo además de atender trastorno de sueño, que es lo que más me dedico, también atiendo neurología general. Ya, y en ese sentido atiendo, por ejemplo, mucho Parkinson, habiendo, de hecho soy médico GES Parkinson, que en el fondo es como este sistema que atiende Parkinson, y efectivamente me he dado cuenta de varias cosas. Primero, una cosa bien interesante es que la gente no entiende lo que es el Parkinson. Eh, la gente no, de hecho no sabe lo que es, no sabe lo que es la terapia. Gente, por ejemplo, que llega tomando con síntomas parkinsonianos, llega usando levodopa, por ejemplo, que ya vamos a ver qué es el tratamiento que se usa, y no hay nada claro, no hay nada claro el por qué le están dando la pastilla. Entonces, finalmente, cuando llegan a mi consulta, lo primero que les digo es, empiezo a preguntar de repente, y aquí yo creo que es importante mencionar ciertas cosas. Por ejemplo, empiezo a preguntar cómo duermen, le empiezo a preguntar cómo están para ir al baño, si les cuesta, por ejemplo, defecar, o a veces les pregunto cómo anda el ánimo en el día, cómo anda el sueño, cómo anda el olfato. Entonces de repente empiezan a entender un montón de cosas que se suman a estos síntomas y que probablemente no se les había preguntado antes, por un lado, o por otro lado también en el fondo yo digo, bueno, el Parkinson es un trastorno del movimiento que vamos a definirlo un poquito mejor, y hay ciertos medicamentos, como decir, es la levodopa, que los ayudan a estar mejor, en el fondo los ayudan a moverse mejor, ser más ágiles, y de repente lo están tomando en la noche, por ejemplo, 10 de la noche. Entonces, yo le digo, ¿pero usted sabe para qué sirve esto? Me dice, no me queda claro. Entonces yo le digo, mire, esto es para que usted se mueva mejor. Entonces yo le digo, mire, no tiene mucho sentido que lo tomen en la noche, cambiémoslo más temprano, después vienen a control y claro, y porque están agresivos, porque en el fondo se sienten mejor en el día y habían perdido todo ese tiempo de la dosis. Entonces finalmente es cosas curiosas, pero partiendo hablando del Parkinson, decir que se define fundamentalmente por la lentitud en los movimientos. Ya es decir, claro, Importante. la gente lo asocia con temblor, pero el Eso. síntoma que limita a la persona, el síntoma clave es la lentitud en el movimiento. Si no hay lentitud en el movimiento, no hay Parkinson. Entonces, y eso es lo fundamentalmente que uno trata y lo que uno se enfoca, porque es lo que va a limitar al paciente, ¿no es verdad? Y entonces uno le explica esto y claro, como que cambian y le hace sentido la terapia y todo. Y claro, hay un montón de otros síntomas que a veces no se abordan, pero que son importantes para el paciente. Entonces ahí cambian un poquito la idea de que chuta, en verdad no es el temblor tal vez que la gente piensa, que llega por temblor y que el temblor es Parkinson y que es una cuestión catastrófica que no tienes nada que hacer. Entonces un poquito ahí tengo un discurso que les voy diciendo que podemos ahondar un poquito más, es que primero que, que, como hablando de lenguaje, si uno habla de salud, en el fondo la salud es como el estado de bienestar físico, mental, emocional, y ya con el nombre enfermedad de Parkinson es como que usted tiene enfermedad de Parkinson, como que usted está enfermo, es algo que lo va a acompañar para toda la vida, entonces Correcto. como que nunca va a agarrar la salud. Y por otro lado, hablar de neurodegenerativo, es decir, además que nunca va a estar sano, va a estar cada vez peor. Entonces, llega el paciente con toda esa idea en la cabeza que no saben qué significan, y que por otro lado los llevan al suelo, los llevan al piso, más encima están tomando remedios y al tomar esos remedios sienten que no le hacen efecto, era porque lo estaban tomando a las 10 de la noche, por ejemplo, y no está haciendo efecto. Entonces uno le explica, mire, por lo menos el discurso que yo tengo es como que
primero hablemos de que usted tiene su sistema nervioso, funciona como que necesita un poquito más de apoyo para funcionar. Entonces, como no funciona tan bien, les digo, necesita apoyo, por ejemplo, ciertos fármacos. Entonces, este fármaco, como el motorcito que usted tiene en su cerebro, va a ayudarlo a andar mejor, como a andar más rápido. Y además ese motorcito lo ayuda más a funcionar, por ejemplo, si es que hace deporte, si es que se alimenta sano, si es que duerme bien. Entonces ahí y uno le dice, en el fondo, uno le da la herramienta, uno le da la oportunidad al paciente de decirle, oye, mira, sé que es una cuestión difícil, es cuesta arriba, pero puedes hacer muchas cosas para sentirte mejor. Y vamos a ir trabajando para ayudarte a que te sientas mejor. Y ahí viene un poquito lo del deporte, que es interesante, que en el fondo uno les dice, en el fondo, si tú cuidas tu sistema nervioso, tú empiezas a hacer deporte ahora, vas a estar mucho mejor en un año de cómo estarías si no lo hicieras. Y en el fondo eso está súper demostrado, les digo. Entonces, como ir por curva diferente, el paciente que va haciendo deporte va por allá arriba, el que no va por acá abajo. Y le hago ese una metáfora, les digo como que es como el reflujo, es decir, tú tienes reflujo y te doy omeprazol, pero sigues comiendo hamburguesas todo el rato, igual te vas a sentir mal. Entonces yo les digo, mira, en el fondo tú vives sano, deporte, alimentación, dormir, estado emocional bueno, y cuando yo te dé el remedio, tu sistema nervioso como que lo va a agarrar mejor en el fondo, y vas a aprovechar mucho más el remedio. Así como también trabajo harto con los horarios, por ejemplo, eh, que los separe las comidas, la levodopa. ¿Por qué? Porque con la comida no se absorbe bien, entonces uno hace ciertas modificaciones como, o muchas veces educando y esto, y en el fondo el paciente es otro. Es como que le diste otra oportunidad en la vida y es bien, bien interesante y bien potente, ¿ya? Bueno, esa es como mi experiencia un poquito con el tema del Parkinson en relación a las atenciones. Y los pacientes se sienten muy, muy agradecidos no, les hace muy, muy bien. Tú me contás cuando hablamos el otro día Sí, que a veces tiene una experiencia similar también, o sea que tenía un poquito los sí, mismos desafíos. efectivamente, este de la comunicación es para nosotros súper importante y hoy en día está mucho más en boga que hace años atrás. Y la verdad es que cuando trabajamos para los pacientes con Parkinson, para que ellos se sientan mejor, hay varios profesionales que están aportando su grano de arena a la mejor calidad de vida. Y el primero de ellos, la línea de entrada, son los neurólogos. Entonces, en ustedes recae una función muy especial desde la educación y el lenguaje sobre cómo le plantean las oportunidades que tienen los pacientes después de recibir el diagnóstico, porque pueden ser una oportunidad o puede ser una barrera, derechamente. Hay muchos profesionales del área de la salud y de la neurología que plantean la enfermedad de Parkinson desde lo negativo, y eso impacta mucho en el paciente. Y hay otros profesionales que prefieren hablar desde los hechos, hablar desde la verdad, pero presentando oportunidades y usando un lenguaje diferente, más cercano, más entendible, más amigable. Y eso también influye muy positivamente en los pacientes, sobre todo cuando nos llegan después a nosotros y tenemos que tratar de convencerlos de que hagan ejercicio y no entienden por qué, no creen que se la van a poder, no entienden para qué les sirve, nunca nadie se detuvo a explicárselos, entonces ese es un problema que puede impactar en distintas esferas, desde lo clínico o incluso desde la salud pública, cómo se generan estas políticas para ir en ayuda de los pacientes. Sí, Me claro, van llegando algunas preguntas, yo las voy a ir anotando lo que ustedes preguntan en el chat ya, para ir después retomándolas, mientras tú nos sí, comentas también. claro, sí, sí, algo que te iba a comentar, uy, justo como que claro, respecto a lo que tú dices, claro, y si tú miras como un poquito lo que es la ciencia, ¿no es verdad? Y lo que es la evidencia, y cómo se ha tratado el Parkinson a lo largo del tiempo, sabes que al principio se trataba con vitaminas, se trataba con vitamina B6, en el fondo que es como neurobionta, en el fondo un componente de la neurobionta, y de repente alguien dijo, por ejemplo, tratémoslo con levodopa, y todos se rieron de esa persona en algún momento, y resulta que ahora es el tratamiento principal. Y antes también se decía, y hace no tantos años, se decía que la gente con Parkinson no hiciera ejercicio porque le hacía mal. Entonces, entonces ahí tú vas viendo que en el fondo es súper importante también tener cuidado con lo que uno indica y ser súper responsable con lo que uno dice y súper humilde en el sentido de decir también que primero, como yo veo este tema, es que no hay dos Parkinson iguales, es decir, Correcto.
eso es súper importante. Eso sí, yo no es como uno más uno es dos, sino que cuando tú tienes estos síntomas, yo no sé para dónde va a ir tu camino, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que, y aquí yo creo que es importante, y lo puedo unir un poquito con el boxeo, que en el fondo hablando que el Parkinson es básicamente lentitud de movimiento, que eso es lo que va a limitar al Ujú. paciente. Si hay cualquier otra cosa que te limite más que la lentitud del movimiento, ya está, ya como que no es Parkinson. Y ¿Cierto? un poco, entonces, por ejemplo, y eso es importante porque el Parkinson, la enfermedad de Parkinson idiopática, como le llaman, es como un síntoma parkinsoniano en lentitud de movimiento donde tú le vas a hacer muchos exámenes al paciente y va a salir todo normal. Ujú. Entonces, en ese sentido, es como que es un buen pronóstico, porque no hay nada que esté produciendo el Parkinson. Y cuando uno habla de algo que esté produciendo el Parkinson, puede ser, por ejemplo, algún problema, un tumor al cerebro, puede ser alguna falla al hígado, puede ser alguna enfermedad como que se depositan metal en el cerebro, y eso en general tiene muy mal tratamiento y sin embargo va a dar síntomas parkinsonianos. Ujú. Pero aquí estamos hablando de la enfermedad de Parkinson como, o la enfermedad de Parkinson como es, la típica. Y en ese La sentido, más clásica, sí. la más clásica, La que está la que definida está por lentitud. definida, claro, que esa condición, y aquí viene lo interesante, yo creo que es bueno compartir un poquito de lo que es la fisiopatología y cómo se gesta esto, es que es un proceso muy lento en el tiempo, es muy, muy lento y tú no puedes saber qué tan lento va a ser y en qué momento va a empezar a afectar tu vida. Y es así como también es importante decirle al paciente que en el fondo uno lo que trata es de mejorar la calidad de vida de esta persona y uno no busca, por ejemplo, viene el paciente y uno lo ve lento, lo ve tembloroso, pero uno le pregunta cómo te sientes y de repente te sientes, me siento bien. Entonces tú le dices, entonces, ¿te parece si subo la terapia o la mantenemos? Y dice, no, yo me siento bien, puedo hacer mi vida normal, mantengámosla. Entonces, ante los ojos de alguien que atiende, uno puede decir, chuta, este paciente está muy mal, ¿no es verdad? Pero ese paciente en verdad está viviendo su vida perfectamente. Entonces, en ese sentido, siempre el enfoque, como uno lo ve más basado en el paciente y más individualizado, es decir, ¿cómo te sientes tú viviendo de esta forma? Y te dicen, me siento bien, entonces en ese sentido, mantengamos lo que estamos haciendo. Y ahí uno va más allá un poquito del síntoma, que en el fondo no trata del síntoma, trata de la persona, y tú le das como Exactamente. herramientas para que la persona pueda tener una buena calidad de vida, y si está logrando una buena calidad de vida, está logrando el objetivo. Entonces, si tú ves el Parkinson, claro, como una condición en la que tú tienes que eliminarle toda la lentitud, tienes que Mm. eliminar el temblor, tienes que sea todo perfecto, claro, es una cosa como bien estresante, bien tensa, pero si tú hablas con el paciente dice, no, mire, ¿sabes qué? Cierta, cuando, no sé, pues en la tarde me siento más rígido, pero ¿sabes qué? Esa no tengo tanta carga de pega, entonces no, me da lo mismo. Entonces tú ves que, entonces es como otra visión en ese sentido. Y ahí viene un poquito derribando mitos que uno tiene que convencer al paciente, porque claro, probablemente se le ha escuchado otras cosas, visto otras cosas, y decirle también que es lo, claro, porque dicen acerca del futuro. Entonces dicen, no, Sí. pero en 10 años más, en 7 años más, entonces ahí viene como esa inquietud. Entonces lo primero es decirle y ser sincero que no hay dos Parkinson iguales, que cada paciente en el fondo tiene su propio camino y que ese camino uno no puede predecirlo, pero uno le puede decir que si hacemos ciertas cosas ahora va a estar mejor más adelante. Ujú. Y Y también que eso lo decirles, sabemos porque está demostrado finalmente. claro, porque está súper demostrado, y vamos a decir algo en relación al boxeo, y como para cerrar la idea, entonces decirle que el usar remedios no es algo que le vaya a causar problemas, Ujú. no es algo que se usa un remedio ahora, que eso es también hay un poquito de mito. Si uno empieza con levodopa, cierto periodo, después Sí, como que hay que guardarla para el final. Y no, la verdad, el momento que uno la empiece, muy bueno. si uno lo empieza al tiro y no hay ningún problema, que no va a causar ningún problema a largo plazo. Y también decirles que uno puede ir haciendo mucho ajuste a lo largo del tiempo, que en el fondo como la enfermedad va cambiando, uno va ajustando según la vida de la persona y según los síntomas que tenga. Entonces, uno le diciendo, es un camino largo, no sabemos más o menos cómo va a ir, pero vamos a estar siempre ajustando para que usted, ayudando a este motorcito, como que no funciona tan bien.
Entonces, y decirle de repente también como hablando que la enfermedad de Parkinson, como la que estamos hablando, es como esta lentitud, de repente preguntan, chuta, y de repente la memoria y todo eso, entonces uno le dice, mire, hablando de nuevo, la enfermedad de Sí, Parkinson lo que molesta es la lentitud. Si a usted le molesta más la memoria, esto es otra cosa. Porque un Parkinson que sí, empiece con fallos de memoria es otra cosa, un Parkinson que empiece con cayéndose es otra cosa. Entonces, así como lo vi trabajando, y en relación a las causas de Parkinson, y ahí viene el boxeo, ¿no es verdad que uno dice, mm, por ejemplo, que uno ve ciertos boxeadores, no sé, Muhammad Ali, claro, el más grande de todos los el tiempos, caso más conocido, ¿cierto? claro que es como el más típico que dicen, chuta, él boxeaba y tenía Parkinson, pero ese es un Parkinson porque le llegaron muchos golpes, ¿no es Sí. verdad? Entonces ahí viene Y aún así, como, no todos los boxeadores desarrollan Parkinson tampoco. claro, po, efectivamente, y esto depende fundamentalmente de qué, y está demostrado que es de la cantidad de knockouts que tuvieron, la cantidad de combates que Mm, tuvieron. Entonces un boxeador que boxeó, no sé, 100 peleas, por ejemplo, y tuvo, no sé, 30 knockouts, ya estoy exagerando un poco, pero en el fondo recibió tantos golpes en esta zona, ya que justamente esta zona, que es como con los ganchos en el fondo, se daña cierto circuito, entonces por los traumas repetidos desarrolla un Parkinson, pero no es el Parkinson típico. Y sí, eso es algo importante que es otro tipo de Parkinson. Entonces ahí separamos que en el Parkinson, como que estamos hablando, que el Parkinson como el que se habla, ¿no es verdad? El boxeo lo hace muy bien, siempre y cuando le den golpe en la cabeza, que en el boxeo como claro. Sí, estático. por eso es boxeo terapéutico sin contacto. Claro, Se lucha contra la misma enfermedad o contra objetos inanimados como los sacos o los claro, paragolpes, pero nunca contra otra persona, digamos. claro. Y en ese sentido, como para que la gente entienda de dónde viene este Parkinson que hablamos, y Sí, lo que sabe ahora es que aparentemente comienza en el intestino, y que el sí, intestino aparentemente importante va eso. subiendo y un proceso súper largo, que en el fondo, si tú le preguntas a estas pacientes, como un proceso que empezó 20 años atrás tal vez, con que empiezan a perder como el olfato, de repente les cuesta ir son cosas Con dolores de hombros, de con espalda, dolores, claro, con fatiga, o que de repente, o fatiga. sea, son como cosas bien específicas que no es para decirle a la gente que se perdió el olfato y le da Parkinson 20 años más, No, pero en el fondo es explicarles que es como un proceso bien especial y bien particular, y uno lo ve desde el punto de vista médico como de esa forma, pero en el fondo decirles que es una cosa que es lenta, que mira, demora aquí mucho tiempo. justamente en el chat recién pregunta Paula, dice, doctor, ¿cree que al ser un diagnóstico clínico es tal vez tardío? Es justamente lo que estábamos conversando, es un proceso Sí. lento, que empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas, ¿no es cierto? Claro, claro. Y respecto a eso, es importante lo que preguntan porque, claro, uno habla del diagnóstico tardío. Y sabes que el diagnóstico de Parkinson es algo bien curioso, pero la verdad, mucha gente se equivoca durante toda la vida en dar el diagnóstico. ¿Y por qué Mm, esto? Porque médicos especialistas en Parkinson, una vez que, por ejemplo, fallecen estos pacientes y le hacen biopsia de cerebro, se encontraron que era otra cosa y no era Parkinson. Y vieron toda su vida con el diagnóstico. Entonces, un poco lo que quiero decir no es que estén todos los diagnósticos equivocados, pero en el fondo, en el sentido hay que ser bien humilde que uno no sabe qué es lo que está ocurriendo dentro del cerebro de la persona, dentro del sistema nervioso. Entonces, entonces finalmente el Parkinson tiene que ser visto como un síntoma, como que es como un fundamentalmente la síndrome. lentitud, un Mm, síndrome, ¿no es verdad? Que lo más importante es esta lentitud en el movimiento, y eso tú vas a acompañar al paciente y, y un poco acompañarlo con ese diagnóstico en el fondo que, que no es como certero, es decir, no es como uno diagnostica los síntomas parkinsonianos y no los trata, pero incluso aunque tú hagas biopsia, probablemente dos pacientes que tienen lo mismo, uno va a mostrar cierta cosa y otro va a mostrar otra, y si le haces corte en el cerebro y ves las células, uno va a tener cuerpos de Levy y el otro puede que no tenga cuerpos de Levy, y el otro puede que tenga cuerpos, que son unas cosas que uno ve. Entonces, en ese sí, sentido, yo creo que ver el Parkinson como diagnóstico en el fondo, el diagnóstico por experiencia, por lo que uno ve, es fundamentalmente clínico, y decirle al paciente, este es su Parkinson y vamos a tratarlo como usted, como persona, sí.
como porque, persona con la claro, condición neurológica, para no con llamarle estos enfermedad como tal. síntomas, claro, Por acá, una persona en el chat nos dice sobre lo que estábamos conversando. No todos pierden el olfato. Le realizaron un test y salió perfecto. Y eso es porque claro, los síntomas son variables de persona a persona. claro, efectivamente, y eso es lo importante, que cada persona va a tener sus propios síntomas y que el Parkinson se define por la lentitud del movimiento, y eso es lo que va a limitar al paciente. Entonces, claro, Exactamente. algunos pierden olfato, otros no, otros duermen, otros actúan los sueños, otros no. Entonces, por Pero eso una cada vez a persona, mí, no hay una una vez a mí receta me de cocina. dijeron, claro, en un curso una vez me lo explicaron de la siguiente manera, que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson era un diagnóstico anatómico, que quiere decir que se ve en una muestra del cerebro, del sistema nervioso. Y hay que esperar a poder ver las células para ver si realmente es Parkinson. Todo lo que podemos hacer antes es un diagnóstico clínico de síntomas y signos que se acercan a un síndrome parkinsoniano, donde si lo que más caracteriza es la lentitud, estaríamos hablando de un Parkinson que se acerca a lo clásico, a lo más clásico definido. Claro, Más o menos por ahí el tema, ¿no es cierto? claro, claro. Entonces, claro, y para que la gente entienda un poquito este técnico, en el fondo, si una persona tiene diagnóstico de Parkinson, tiene lentitud, eh, tampoco le vamos a hacer una biopsia de cerebro, pero en el fondo No. decirle y un poquito, ¿y dónde viene todo esto? Yo diría, y es que cuando tú ves las zonas del cerebro que son como las más plásticas, las que requieren, Uh-huh. y viene un poquito la terapéutica que yo creo que vamos a hablar ahora del deporte, es que todas las zonas, las neuronas que más se recambian, porque siempre hay un recambio, son primero las del olfato, que requieren un recambio muy, Cierto. muy, muy alto, las de la memoria, mucho recambio, y las del cuerpo estriado, en el fondo, que son justamente las neuronas que se ven afectadas, que son las que como que coordinan el movimiento, que ven un poquito el tema de memoria muscular, de aprendizaje, de otras funciones, pero fundamentalmente es. Entonces eso es lo que falla, entonces te falla como la coordinación de los movimientos. Y una cosa que a mí me ayuda como a verlo y a entenderlo es que en el fondo uno aprende tantas cosas en el día que, por ejemplo, empezaste a hacer boxeo, empezaste a hacer un deporte, entonces tú necesariamente tienes que tener harto recambio neuronal, formar nuevas conexiones, elevar nuevas conexiones, entonces me da la impresión que es un sistema como muy frágil. Entonces cualquier cosa que disrumpa ese sistema, eh, como que un poquito puede producir el síntoma parkinsoniano. No sé si entienden Sí, a lo que voy un poquito. quizás como muy interconectado, muy integrado. Claro, entonces como que de repente puede haber una falla en una cosa, puede haber una falla en otra, puede haber una falla X, pero todo eso como que te puede afectar este sistema. Y es Mira, así como, ¿sí? sí, para ir entrando como más en materia de- ¿Mm? de cómo cuidar a este cerebro y qué podemos hacer por tener una mejor salud o mejor bienestar cerebral. Y asociado a una pregunta que me llegó por el Facebook de una persona que tiene a su padre con Parkinsonismo y nos pregunta si el ejercicio podría ayudarlo en su bienestar. Ahí justo con lo que estábamos hablando, que el diagnóstico de esta persona no es enfermedad de Parkinson, sino que es Parkinsonismo. Es lo mismo, es otra cosa, se beneficia del ejercicio, sí o no, y cómo podemos ayudar a estas personas que al parecer no tienen un diagnóstico tan claro. Claro. A ver, claro, cuando uno habla en general de parkinsonismo, eh, uno ya está hablando como, o sea, si le dieron el diagnóstico de parkinsonismo, uno puede hablar que tal vez es por otra causa, y en ese sentido puede ser algún fármaco. Entonces sería bueno preguntar cuál fue la causa de ese parkinsonismo, porque si uno dice parkinsonismo, uno está diciendo como que no es la enfermedad de Parkinson Sí. típica, entonces en general uno, cuando dice parkinsonismo, es con secundaria otra cosa. Entonces el abordaje ya es distinto, pero siempre en ese caso habría que ver la causa. Por ejemplo, si es que es el hígado, apoyar al hígado. Si es que es un fármaco, ver el tema del fármaco. Si es que es una enfermedad que también las hay, como, que son en verdad muy malas, que producen parkinsonismo, apoyarlo en ese sentido, mucho apoyo. Por ejemplo, eh, hay enfermedades como son la demencia por cuerpos de Levy, que es una enfermedad donde se afecta la cognición, la memoria, así de una forma terrible, y tiene síntomas de Parkinson. Otro que se llama, por ejemplo,
parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad que los pacientes se caen, o sea, los pacientes tienen un poquito de parkinsonismo, pero fundamentalmente son caídas, se caen todo el rato, porque es un problema como el equilibrio y además hacen demencia. Entonces, cuando es un parkinsonismo, mira, siempre el deporte te va a hacer bien para lo que sea, pero en el fondo ahí habría que ver qué parkinsonismo específico es. Y en ese sentido, cuando dicen parkinsonismo, es como ir a buscar como la causa y manejarlo un poquito desde esa causa. Tratar de hacer lo más preciso el diagnóstico posible. Claro. Ahora bien, también creo que es importante mencionar que, y en respuesta a lo que pregunta esta persona, eh, que desde, por lo menos desde lo que es la terapia física, la kinesiología, más allá de conocer el diagnóstico médico de parkinsonismo, enfermedad de Parkinson o estas otras enfermedades que tú nos comentabas, nosotros nos dedicamos a ver cuál es el trastorno de movimiento que hay asociado a esto. Para eso diseñamos estrategias de ejercicio o de rehabilitación. Entonces, de repente se puede hacer ejercicio para tratar el problema de equilibrio, ejercicio para tratar el problema de marcha, ejercicio para tratar de impactar sobre la lentitud y hacer a las personas más rápidas. Entonces, más allá del diagnóstico médico, nosotros también tenemos que hacer nuestro propio estudio de lo que está pasando con el movimiento y las posturas de esta persona. Entonces, por eso la pregunta igual, ampliarla a decir claramente si el ejercicio y el deporte ayuda o no ayuda a nuestro cerebro, incluso Ah, si tenemos o no tenemos alguna patología, igual es beneficioso. claro. O sea, el ejercicio siempre va a ser beneficioso para todo, ¿ya? Para todo. Claro, uno puede tener ciertas limitaciones físicas o de repente, no sé, un paciente que tiene un corazón delicado, por ejemplo, tal vez tiene ciertas limitaciones para ciertos esfuerzos, pero siempre el ejercicio va a ser beneficioso. Y específicamente hablando de lo neurológico y como le que hace bien al sistema nervioso y a las neuronas en el fondo, es que el ejercicio libera muchos factores como de crecimiento neuronal y eso está súper demostrado y está estudiado que hay mayor reproducción de neuronas, hay mayor formación, desarrollo, por ejemplo, de memoria, mayor también coordinación muscular. Entonces, por un lado, si es que como a nivel como más microscópico, tenemos un cerebro que es delicado, que puede tener fallas de movimiento, de coordinación, de memoria, por un lado tú estás entrenando ese cerebro, estás ayudando a formar conexiones, estás formando más neuronas y estás formando factores, ¿no es verdad?, que vienen como de otras partes del cuerpo es el cerebro, en el fondo para decirle al cerebro, reproduzcanse y hay algo bien importante, que uno habla siempre como del cerebro, pero muchas veces no habla acerca de los músculos, por ejemplo, Mm. que es como lo más periférico, y efectivamente los músculos igual pueden mandar señales hacia el cerebro, es decir, el hacer ejercicio estimula un desarrollo de transcripción genética que estimula para arriba, para el cerebro, y Sí, hace un montón de cosas. Entonces, hay mecanismos demostrados que el ejercicio genera cambio en el cerebro y así el cerebro funciona, en fondo es más sano también y desarrolla mejor. Y, y el Parkinson particularmente, con el boxeo hay mucha evidencia más que otros deportes y eso es importante porque en el fondo, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabaja el balance, se trabaja la postura, la musculatura axial, se trabaja la potencia. De repente, por ejemplo, un paciente, yo leía en algún momento, un paciente decía, por ejemplo, que iba al supermercado y quería sacar una leche. Entonces, de repente andaba como medio tieso, entonces, pero él se acordaba cuando tenía que dar un golpe, entonces ah, era como que tenía como más. sí, Entonces, tenía el gesto ahí claro, para extender. claro, Buena anécdota. entonces hay mucho estudio y el boxeo particularmente para el Parkinson, el boxeo como steady, eh, Mm. además de hacerles bien, le hace muy bien. Y, Correcto. y Y bueno, tiene todo este tema psicológico también, que ¿qué más literal que dar la pelea a la enfermedad con un par de guantes y dentro de un ring, como lo hacemos, cuando se podía entrenar presencialmente, y eso es algo que siempre tratamos de transmitir a los pacientes.
Voy a claro. ir haciendo algunas preguntas que han ido llegando al chat, porque Sí, finalmente aprovechemos. hay harta gente interesada en lo que estamos Claro, conversando. claro. Y Patricia de Cusco nos dice, a ver si nos puedes comentar un poco de tu experiencia, que su mamá, que tiene la enfermedad, tiene muchos mareos y le recetaron dimeridrato, pero dice que no ayuda. Y si tú tienes alguna experiencia con ese síntoma, porque finalmente los mareos es un síntoma no motor, pero en este caso particular a esta persona es algo que define su enfermedad y que le causa Claro. muchos problemas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarla? Claro, deberíamos decir que el mareo igual es algo bien específico y tal vez preguntarle a esa persona que preguntó si, por ejemplo, este mareo se refiere Sí, a que es como un vértigo, que se le mueve todo, o que al ponerse de pie, que es probablemente lo que se refiere, que al ponerse de pie es como que siente que, como que se va a desmayar. Tal vez preguntarle si pudiera precisar un poquito en eso. sí, ahí sí Patricia nos está escuchando todavía, podría decirnos, porque yo igual sé que esos mareos es digno de estudio, hay que ver bien de qué mareo se trata. Y Claro. mientras tanto, tenemos otra persona que también nos escribió acá y que me acordé de la pregunta porque tú igual habías comentado algo sobre cómo se trataba el Parkinson hace mucho tiempo atrás con vitaminas. Y esta persona dice que le recetaron o estaba usando omega. Me refiero, supongo que al omega 3 o al omega 6. Y no sé si tú nos puedes comentar algo de si eso tiene algún impacto sobre el sistema nervioso, porque yo igual lo he escuchado harto, todo este sistema o este tema asociado a la nutrición y a estos nutrientes. Claro, sí, bueno, de hecho la nutrición, hay estudios como que la dieta mediterránea, ¿no es verdad? Que es rica como Ujú. en estos aceites o en estas grasas como vegetales, ¿no es verdad? O el omega que se obtiene del pescado. Y es importante decir que también el pescado, ¿dónde lo obtiene de las algas. Entonces ustedes comen Ujú. cochayuyo, comen algas, están teniendo un harto omega también. Y en ese sentido, finalmente somos seres de carne y hueso, tenemos nuestras células, y para que funcione bien el sistema, tiene que estar bien nutrido. Entonces, en ese sentido, yo te voy a decir que el omega 3, claro, no reemplaza probablemente la levodopa, no es que van a tomar omega 3 y van a mejorar los síntomas motores, pero sin embargo, si te alimentas sano y tienes una nutrición balanceada y equilibrada, tu sistema nervioso va a estar como, en el fondo vas a cuidar tu sistema nervioso, porque finalmente todas estas enfermedades como el Alzheimer, como las demencias o los infartos cerebrales, y hablando un poquito más en el fondo, eh, muchos de estos problemas se previenen con dieta sana en el fondo porque las neuronas necesitan comida y son unos seres que necesitan estarles nutriendo, cuidando. Entonces, si tú comes pura chatarra, a estas neuronas está llegando pura chatarra. En cambio, si les das nutrientes buenos, adecuados, estas neuronas como que van a funcionar mejor. Entonces, claro, el omega 3 yo te diría es fundamental tener una dieta sana porque es como que si no estáis poniendo una mochila más pesada. No te, no te voy a decir que va a mejorar los síntomas motores, pero sí que probablemente estás cuidando tu sistema nervioso y no le estás poniendo la mochila de que tal vez estas neuronas no funcionen bien por otro motivo, como puede ser una mala nutrición o que tal vez desarrolles, por ejemplo, una diabetes, un problema de colesterol, y eso empieza a dañar tu sistema nervioso más bien por ese lado. Pero no es una terapia específica para el Parkinson. No sé si queda un poquito claro. Sí, sí, ahí espero que haya quedado respondida. Y Patricia nos amplía la información de su pregunta anterior. Dice que los mareos son pérdidas repentinas de equilibrio y cuando hay estrés, mucho más. Interesante ahí lo que nos comenta. Ya. A ver, la pérdida de equilibrio en el Parkinson, que estamos hablando es como el clásico, ya estamos hablando que si una persona empieza con síntomas parkinsonianos y pierde muy precozmente el equilibrio, tiene caídas muy precoces, precoces estamos hablando que antes de 5 años de enfermedad, por ejemplo, empiezan a caerse mucho, eso probablemente es otra cosa, no es Parkinson, Ujú. un Parkinson idiopático estamos hablando. En general, los mareos en la enfermedad de Parkinson o las caídas o las pérdidas de equilibrio van fundamentalmente porque con el tiempo la persona con síntomas de Parkinson a veces se pone un poquito más rígida y un poquito más lenta, como dijimos. Entonces, Ujú. el equilibrio se ve alterado más bien por una lentitud en la reacción. Entonces, así como la persona da unos pasos y a veces como que no alcanza a poner el otro pie y se cae, pero en el momento en que tú le mejoras un poquito la rigidez, le das un poquito más de flexibilidad, el equilibrio está conservado.
y también, y eso lo diferencia, por ejemplo, de otro tipo de cosas que también puede producir mareo en la enfermedad de Parkinson, y aquí agarrarlo desde el punto de vista de que las células que producen dopamina no están solamente en el cerebro, están en todos lados, y así como también la persona como que tiene Parkinson, también va a afectar otros lados, porque claro, uno dice la enfermedad de Parkinson es una cosa motor y se define por los síntomas motores, pero también hay otro sistema afectado y uno de esos es el control como de la presión arterial, ¿ya? Y en ese sentido, si es que uno, por ejemplo, se pone de pie muy rápido, lo normal es que uno como que compense o se maree un poquito, pero uno se va a desmayar. ¿Y por qué esto? Porque por La la gravedad, hipotensión, la claro, hipotensión ortostática. claro, porque por la gravedad el corazón tiene que hacer fuerza para tirar Ujú. sangre hacia el cerebro. Entonces, si yo me paro muy rápido, el corazón no compensa en eso, pueden venir mareos y caerme. Las personas con Parkinson como que no tienen tan bien este sistema, y por eso hay que cuidarlo un poquito más, tener un poquito más de cuidado. Entonces es fácil que ante pararse bruscamente o de repente algún cambio de posición o estar medio deshidratado, empiecen con estos mareos, la necesidad de que o el corazón no está bombeando toda la sangre al cerebro, entonces viene esta sensación como de mareo, desmayo. Entonces no sé si la pregunta irá a eso, que tal vez cuando está medio deshidratado, cuando se para muy rápido, tal vez viene esta sensación como de desmayo o como de mareo, que cuando se sienta mejora. Y eso puede estar relacionado con el Parkinson, porque la dopamina también funciona un poquito en eso. Ahora, y ahí viene lo otro, que, por ejemplo, una persona que no tiene tanta rigidez, pero que al ponerse de pie se va a piso, ese es otro Parkinson, y eso, Sí, distinto. ¿entiendes? Es Sí, otro como, tipo como de lo enfermedad. estuvimos diciendo, sí, si este Parkinson, muy entre comillas, se caracteriza por problemas de equilibrio muy severos, lo más probable es que se aleje un poco del Parkinson Claro, clásico y se trate más de otra cosa. claro, El tema está súper vivo en el chat, tengo hartas ya, preguntas, a la gente le está interesando mucho. Voy a tratar de consensuar algunas cosas sí, po, sobre preguntas que hacen y que también se hace mucha más gente. Por ejemplo, alimentos ricos en levodopa como reemplazo de terapia, entiéndase mucuna y otros más. No sé si lo has escuchado tú, que la entiéndase qué mucuna es, cosa, la mucuna es una semilla, visualmente se parece mucho al poroto, a un poroto chiquitito, ya. y Ah, tiene con unas muchísimo legumbres, sí, sí lo he una legumbre, escuchado, y tiene mucho contenido de levodopa. Y sí, la sí. pregunta va en relación a eso, si usted ha tenido experiencia con ese tipo de terapias complementarias o incluso pacientes que cambian el medicamento por la mucuna derechamente. Ya. A ver, mira, lo primero que hay que entender es que claro, en el fondo uno lo que le da es levodopa al paciente, y cuando uno le da la levodopa, el fármaco tiene la levodopa, pero viene asociado a otra cosa, ya que es un inhibidor. En el fondo, cuando uno absorbe la levodopa, o sea, si uno toma el medicamento, eh, se absorbe mucha cantidad y llega al sistema nervioso. Pero para que se absorba eso viene con un compuesto, con un segundo compuesto que hace que el cuerpo no como que elimine la levodopa. ¿Y en qué sentido eso? Que si la persona tomara levodopa sola, como se hacía en un comienzo, debe tomar cantidades muy grandes y probablemente el cuerpo va a eliminar mucha de esa y lo que va a absorber es muy poquito. Entonces, finalmente, decir que la levodopa como fármaco, más allá de la levodopa, sí viene asociada con otra cosa que va a hacer que tu cuerpo como que no la elimine y se absorba completamente. Entonces, todas estas cosas que, como las legumbres que son altas en levodopa, ayudan, pero es muy leve el efecto. Y como hablamos que esto en el fondo es para mejorar tu calidad de vida, y que si uno no toma levodopa o no o elige este fármaco, o elige el otro, tú igual no va a ser malo, ¿ya? Solamente puede que no sea tan efectivo, pero si tus síntomas probablemente fueran leves y tú lo manejas con estas legumbres y le hacen bien a la persona, probablemente no necesite más, porque tampoco está obligada a tomar la levodopa, pero si los síntomas ya son más importantes, eh, yo lo que he leído, nunca lo he usado, es que efectivamente el efecto es muy leve, muy discreto. Ahora, también puede comer eso y usar los fármacos, ¿me entiendes?
como una Eh, combinación de ambas una cosas. combinación, La verdad pero que la ventaja que reportan algunos pacientes y lo que se ve en algunos estudios que hay es que podría ser que tienen menos efectos secundarios al ser de origen natural. Tal como estamos hablando, es algo que todavía está en estudio y no es una información ampliamente confirmada. claro, efectivamente. Y ahora, si una persona lo toma y le hace bien, fantástico, ¿me entiendes? Si mal, mal no le va a hacer. Sí, al final eso es lo importante, que no nos cerremos a las oportunidades, porque muchos Claro, profesionales dicen, no, eso no está demostrado, así que no. O eso nunca lo he escuchado, así que no te lo voy a recomendar. Entonces, claro, hay que ser un poco más humilde, como decías tú, más tolerante y abrirnos a las oportunidades. claro. Y Otra decir pregunta, respecto, sí, una cosita sí, bien breve, que cuando hablan de medicina alternativa, eh, más bien hablan de medicinas complementarias, porque no es como que uno exactamente, elija una cosa o elija la otra, sino que vamos complementan. complementando desde cada punto de vista. Entonces el Así omega es. 3 es algo, pero eso no elimina la levodopa, las legumbres, pero eso no elimina la levodopa tampoco elimina lo otro. Ujú. Bueno, eso quería comentar, para que la gente lo tuviera en cuenta. Otra pregunta, tema ampliamente comentado en la comunidad de pacientes. ¿Hay una cirugía que cure la enfermedad? Ya, a ver, respecto a la cirugía, no hay nada que cure la enfermedad, ya, que se sepa que cure la enfermedad, pero porque yo creo que tampoco, como te digo, hay tantos tipos de Parkinson que en el fondo pensar en como algo que cure todo el tipo de Parkinson, o sea, todas las personas con Parkinson, porque cada persona probablemente tiene su propio mecanismo, eh, probablemente pensar en algo curativo, probablemente es difícil, sin embargo, uno tiene muchos recursos para acompañar a las personas en su terapia. Y así como la cirugía es una herramienta muy, muy potente, y que yo no logro entender como en Chile una cirugía que existe hace 30 años probablemente o más en el mundo, acá en Chile como que está recién, o sea, hace 10 años tal vez, como pegando y como que uno como que no la ve tan disponible como no le gustaría. Y finalmente, ¿qué consiste en esta cirugía? En que las personas, en general, al usar 10, 12 años levodopa, o más tiempo incluso, pueden ser 15, 20 años, probablemente empiezan a aparecer ciertas cosas que uno diría como son las reacciones adversas, que es como que cuesta más con los fármacos controlar la condición. Y eso es, yo creo que íbamos dando tips, eso es porque la levodopa dura bien poquito en el cuerpo. La levodopa en general dura 3 4 horas, no dura más que eso. Entonces cuando un paciente dice que le dura 3 horas el efecto, está bien, pues eso es lo que dura. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio es como que estas células del cuerpo, el motorcito del cuerpo, como que puede agarrar mejor esa cosa y distribuirla mejor a lo largo del día. Pero como este motorcito, como en el tiempo no funciona tan bien, se va como difícil administrar la OPA. Entonces, de repente hay gente cuando ya, por ejemplo, en general más de 12 años de esta condición o 15, como de repente tiene que tomar levodopa muy, muy seguido, y de repente al tomarla muy seguido es como un poquito una montaña rusa, como que hace un exceso de movimiento, hace muy poco movimiento. Entonces, en ese momento uno dice, ya, esta persona necesita la cirugía. ¿Y qué persona va a responder a la cirugía? ¿Cuál es el fin de la cirugía? Es esa persona que la levodopa le hace muy bien. En el fondo, la cirugía, ¿qué es lo que hace? Te deja como en el mejor momento que tienes la levodopa. O sea, si la levodopa te deja muy bien en cierto momento del día, pero eso es difícil como mantenerlo, esa persona le hace muy bien la cirugía. ¿Y qué es la cirugía finalmente? Es como que la levodopa es un fármaco a tomar, pero la cirugía es como una intervención que en un inicio era un infarto, es decir, que lesionaban una parte del cerebro, porque el cerebro tiene como distintos núcleos, entonces como que este núcleo permite el movimiento, este inhibe el movimiento, este es un circuito súper complejo, entonces eliminar este núcleo y al lesionarlo, o por ejemplo, que yo sabía, por ejemplo, gente que tenía infarto en ese núcleo, es como que el movimiento se llama fluido. Entonces, si a una persona sin Parkinson le lesiona ese núcleo, ¿qué es lo que pasa? Empieza con un exceso de movimiento. O sea, como un bailoteo, así. Pero una persona con Parkinson le lesiona ese núcleo, es como que le das al cuerpo más movilidad. Y ahora hay distintos tipos de cirugía en el fondo, que formas de afectar este núcleo, es como con electrodos, donde tiran electricidad. La estimulación Eh, profunda.
la estimulación profunda o a través de ecografía. Entonces, finalmente la cirugía no es que cure, pero es como que le da al sistema mayor estabilidad. Es como que estuvieran con levodopa como continuamente. Entonces, como que no es una montaña rusa, sino que es más estable. Y como explicarlo en palabras más simples, como que el paciente le retrocede 20 años la enfermedad, por así decirlo. Ujú. Entonces, como que disminuye las dosis de levodopa, es más fácil. Como que hace más eh, estable claro, el hace como más estable funcionamiento la del terapia. circuito. No reemplaza los medicamentos, por lo menos lo No, que yo tengo pero entendido, y baja permite mucho las dosis. bajar mucho la dosis. Entonces, como que tú le volvías al paciente 20 años antes, cuando tomaba poquita levodopa, le hacías la cirugía y como que retrocedes 20 años. Entonces uno también le va diciendo al paciente, oye, en verdad tenemos un montón de opciones para ti. Eso es, opciones, oportunidades, que ojalá estuvieran disponibles para todos en el momento en que lo Claro, necesitaran. Doctor, ya estamos casi llegando a lo que sería el límite de nuestra transmisión. Eh, hay, el debate es súper interesante, hay harta gente que quiere saber más sobre casos particulares, igual entender que esto es una transmisión en vivo, no es una consulta personal con un paciente en donde se puede hacer claro, un análisis más específico, pero hemos tratado de dar respuesta a las inquietudes que han ido claro, saliendo y claro, ojalá si a los visitantes, a la audiencia que tenemos hoy les interesa, a lo mejor podríamos repetirlo en un tiempo más y dedicarnos claro, a por hablar en supuesto, específico de algún otro tema. claro. Para ir cerrando, tengo tres preguntas mías que tienen opciones. Entonces, tú me dirías con qué opción te quedas. Por ejemplo, si yo te Ya. pregunto, ¿enfermedad de Parkinson, una enfermedad o un diagnóstico? Yo te diría Ya que que, estamos hablando de comunicar, ya que no, estamos yo, hablando de enfermedad, comunicar. mira, yo, enfermedad en general es raro que le diga a un paciente, mira, yo muchas veces no trabajo con nombre. Yo les digo, mire, usted tiene estos síntomas y si le vamos a poner un nombre, pongámosle este. Entonces les digo, mira, pero este nombre se inventó hace tanto tiempo que un muy mal nombre, pero le vamos a poner este nombre porque sí, para ponerle un nombre. Pero yo a veces le digo, mire, pero usted no pesque este nombre. Así como cuando uno dice un antidepresivo, yo a veces le digo, mire, este es un pésimo nombre porque usted le está dejando este remedio, pero Sí, usted no está deprimido. Entonces, de repente, yo trato de decirles eso, porque si no, el lenguaje pesa mucho. Pero un el poquito eso. Parkinson, lentitud o temblor. No, lentitud completamente. Lentitud. ¿Y el ejercicio para todos o solo para algunos? En el sentido de que el Parkinson tiene etapas, hay progresión y hay un mito, o tú me dirás si es mito o no, que los pacientes con Parkinson o enfermedad más avanzada no debiesen hacer ejercicio. Interesante eso. Entonces, Ya, el mira, ejercicio, ¿para todos o para algunos? eso es un súper mito, el ejercicio es para todos. Y está demostrado que el paciente, y sobre todo en boxeo, paciente independiente de la etapa de la enfermedad que esté, que en el fondo esa etapa es bien raro, porque en el fondo usted es un paciente que está muy mal, pero con la EVOPA está muy bien. Entonces, Sí, finalmente, es un poco que el paciente independiente en el momento que se ponga a hacer ejercicio, si es muy tarde, si es muy temprano, igual le va a hacer bien. O sea, si tú miráis este paciente ahora y lo miráis en un año más, independiente de la etapa, va a estar mejor en que ese ejercicio. Y hablando un poquito de ejercicio, importante decir que el ejercicio también puede ser, por ejemplo, lavar los platos de la casa, hacer aseo, que eso, incluso esas actividades como domésticas, está súper estudiado que también son beneficiosas. Entonces, de repente alguien puede decir, chuta, no puedo hacer boxeo, pero hago cosas en la casa. O incluso el cantar también potencia la voz, el cantar se ha mostrado que reduce el temblor. Entonces, siempre hay algo que uno puede hacer y siempre hay sí. algo que va a ayudar. Importantísimo, porque ejercicio hay muchas formas. Los pacientes piensan que el ejercicio es ir a un gimnasio a levantar una pesa de 100 kilos. Y para algunas personas eso es ejercicio, pero no para todos. Y evidentemente si hay un paciente que tiene muchas dificultades para levantarse de una silla, no lo vamos a poner a hacer ese tipo de ejercicio, sino que vamos a buscar otro que se adapte a sus necesidades. Entonces, yo igualmente creo que todos los pacientes debiesen hacer ejercicio independiente del estado de avance de su Parkinson. Actitud, por ahí nos dice Gabriela Sí, pues Julián, nos dice en el chat. eso también, sí, pues. Y decirle, yo creo que, como va a ir cerrando, decirle que algo que nunca nadie dice, pero en el fondo decirle que si de repente están tristes o de repente, no sé, lo ven cuesta arriba, decirle que, o si realmente, por ejemplo, la otra vez vi un paciente que estaba muy frustrado, estaba muy triste, entonces yo le decía, mira, en el fondo,
está bien que estés frustrado, tienes todo el derecho a repente a frustrarte, tienes todo el derecho a repente a sentirte triste, tienes, si te duele o si de repente sentís mal, tienes todo el derecho, porque de repente uno como que le exige a las personas como que estén siempre felices, siempre bien, pero de repente decirle, mira, chuta, hay un momento del día en que te puedes sentir peor, que te va a ir para abajo de ánimo, pero mira, una golondrina no hace verano, pero cuando tú lo ves en el global, tuviste una mala semana, pero pucha, mira, la próxima semana probablemente va a ser mejor. Y eso es normal y vas a tener que como que hacerte un poquito amigo de eso, y si una semana te sentís mal y te vas para abajo y todo, está bien, tenés todo el derecho a sentirte mal, tenés todo el derecho a rabiar, a sentirte triste, pero mira, esta cuestión a largo plazo y probablemente la próxima semana estés mejor. Entonces eso también yo Súper creo buen que, mensaje. que es Súper bueno. No los importante podemos también. obligar a estar, imponer a nada, ni mucho menos a estar felices todo el tiempo. Van a haber días que van a ser peores que otros, pero lo importante es mantener esta balanza inclinada a un equilibrio saludable entre las dos cosas. No siempre mal, Claro, van a haber días malos, días buenos, pero tratar de siempre ver en el largo plazo, mediano plazo, y siempre se puede estar mejor. Eso es claro. importante verlo. Ya pues, yo creo que estamos justo para que no se corte Juan, abruptamente el tiempo para ya, eso. despedirnos. Yo quiero agradecer mucho la Ujú. presencia del doctor Andrés aquí con nosotros. Creo que estamos muy en sintonía con lo que hacemos en Neuroboxing, lo que hace Sí, Neurocaricatura, de todo esto de aterrizar este lenguaje médico, clínico, extraño y complejo a palabras simples que lo puedan entender la gente para que se motiven con su bienestar, con el ejercicio y con hacer cosas y no dejarse abatir por estas condiciones como el Parkinson y otras tantas más. claro, efectivamente. Y eso en verdad. Y decirles que, claro, que en el fondo eso, que hay muchos recursos y muchas herramientas. Muchos recursos, muchas herramientas y están ahí. Muy bien. Eh, a lo mejor podemos repetir un directo en algún tiempo más con otros temas, con otras preguntas. Gracias a todos por lo que han Sí, participado. Por gracias a este todos también momento por vamos escuchar, a ir gracias a ti. ya Y despidiendo al doctor. muy bien. Hasta pronto. Chao, que Nos les vaya vemos en bien. una próxima oportunidad. Muchas gracias. Saludos a todos los del chat también. Nos vemos. Chao, saludos.